Devocional 20 de julio, Colosenses 1, 24, 25, sirviendo. Ningún versículo de la Escritura puede leerse como si fuera una pieza suelta, aislada, como si por sí mismo fuera a traernos una revelación nueva y distinta, que no estuviera en el resto de la Escritura. Pablo no goza del sufrimiento común y corriente, pero sí del sufrimiento que resulta de estar en la línea del fuego de sufrir con propósito, un sufrir con significado eterno. Aunque estemos tranquilos, porque el Padre no nos ha llamado hacia este tipo de sacrificio, parte de nosotros envidia a estas personas por el gran propósito que tienen sus vidas. Pablo afirma simplemente que el sufrimiento es inevitable cuando las buenas nuevas de Cristo se llevan al mundo. Cuando sufrimos, Cristo lo siente con nosotros, pero este sufrimiento puede ser soportado con gozo porque cambia vidas y conduce personas al reino del Padre. Al leer este verso, podríamos pensar que Pablo dice que a la obra de Cristo le falta algo. La muerte de Cristo, el perfecto sacrificio por nuestros pecados, es completamente suficiente. Pablo también afirma que Cristo hizo su obra de manera perfecta y completa. Pablo no sugiere que el sufrimiento de Cristo en la cruz carecía de eficacia. En vez, dice que Cristo, habiendo ascendido de nuevo a su reino celestial, ya no está disponible para absorber la ira de los enemigos del Padre, sufriendo, pero es un sufrimiento con propósito, sufrir por el bien del cuerpo, la iglesia. Debemos de considerar para nuestra edificación las palabras del Señor Jesús que dicen, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Consumado es. Cristo afirmó que el propósito por el que vino al mundo fue cumplido y todo había sido hecho. Pablo no se está refiriendo a completar la obra de Cristo para salvación. El contexto tiene que ver con la proclamación del Evangelio de Cristo. Pablo estaba proclamando a Cristo y enseñando por todas partes que la morada del Mesías y la esperanza y la gloria del Padre pertenecen a todos los que confían en Cristo y esperan realmente en esa gloria. Esta proclamación de Cristo es el cumplimiento de una responsabilidad que el Padre ha dado para esparcir la palabra de Dios. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído, de esa intimidad con el Padre. Luego nos toca ser testigos suyos de lo que hemos visto y oído. La intimidad con el Señor produce entrega, rendición al Señor. El servicio es la evidencia de esta rendición a la voluntad del Señor. Mis ojos se abren porque no me quiero servir a mí mismo, quiero servir al Dios Altísimo. Él no me deja en oscuridad, sino que alumbra mis ojos y mi entendimiento. El Padre no nos llama a un activismo. Hay muchas cosas por hacer que nos pueden entretener y distraer. No es cuestión de hacer por hacer, es cuestión de hacer lo que el Padre espera que haga. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. La administración del Padre, los arreglos que el Padre ha hecho para el funcionamiento de la Iglesia. El Padre ha delegado varias responsabilidades por el bien de la Iglesia, para que se cumpla la palabra de Dios, para que la palabra de Dios se conozca plenamente. Para que la palabra de Dios cumpla su propósito, su deber es llevar la palabra de Dios a las naciones, ofrecerle la esperanza de la gloria y llamarlos a la fe, con el fin de reunir a los escogidos del Padre de entre las naciones y a través de la enseñanza y la amonestación poder presentarlos perfectos en Cristo. Este ministerio de extender el ministerio de Cristo y la esperanza de gloria a las naciones y de amonestarles y enseñarles involucra sufrimiento. Tenemos que tomar conciencia que hay un preparar del Padre de todas las cosas. El Padre prepara las circunstancias por las que vamos a andar. Esto no es un fatalismo. El Padre prepara todas las cosas, pero luego yo tengo la posibilidad de andar en esas obras o andar en mis obras. El Padre no nos anula la creatividad. El cómo hacerlo depende de nosotros. El qué hacer depende de Él. Es una entrega difícil. No es cuestión de lo que nosotros queramos hacer, donde está la bendición del Padre, sino donde Él quiere que andemos. Esto requiere revelación, búsqueda de intimidad con el Padre. Pablo se gozó en sus sufrimientos, completó las aflicciones de Cristo en su ministerio e hizo su parte por la iglesia. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Lo que falta se refiere a que aún no se conoce en el mundo el infinito valor de las aflicciones de Cristo. Ellas son todavía un misterio oculto a la mayoría de las personas. El propósito del Padre es que el ministerio sea revelado y se extienda a todos los gentiles,
Así que lo que falta de las aflicciones es en el sentido de que ellas no son vistas y conocidas entre las naciones. Estas deben ser llevadas por medio de todos nosotros como ministros de la palabra. Así somos los hijos de Dios por medio del Evangelio. Somos hechos completos en Cristo, encontramos la plenitud. Nuestras necesidades espirituales son saciadas, pero seguimos siendo imperfectos y es con el paso del tiempo que nos hacemos más y más santos. No necesitamos nada más que a Cristo para estar completos. Nada más en el mundo nos puede completar. Él es el que une nuestras piezas y como buen padre se encargará de poco a poco ir restaurando todas las piezas en mal estado. La obra de transformación de nuestras vidas alcanzará tal nivel de intimidad con la presencia del Padre que aprenderemos a percibir las obras que Él nos preparó antes de que ocurra para poderlas realizar, como daba testimonio Jesús. Nosotros debemos andar en las obras preparadas por el Padre. Cristo ha preparado una ofrenda de amor para el mundo a través de su sufrimiento y muerte por los pecadores. No le sobra ni le falta nada, excepto una cosa, una presentación personal de Cristo mismo a las naciones de este mundo y a las personas de su entorno laboral. La respuesta del Padre a esta carencia es llamar al pueblo de Cristo para presentar las aflicciones de Cristo al mundo entero, llevarlas desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Haciendo esto, estamos completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Terminamos con aquello para la cual fuimos diseñados, es decir, una presentación personal a un mundo lleno de personas que no saben de su infinito valor. Es importante que todos sigamos el llamado que el Padre ha puesto en nuestros corazones para con la Iglesia y de esta manera dar cumplimiento a su voluntad descrita en las Escrituras. La verdadera intención del Padre para el cuerpo de Cristo, la Iglesia, es que experimente algo de sufrimiento que Él experimentó, de tal manera que cuando ofrecemos a las personas al Cristo de la cruz, ellos puedan verlo primeramente en nosotros. Haremos que las aflicciones de Cristo se vuelvan reales a las personas por medio de las aflicciones que sufrimos cuando les presentamos a Cristo y vivimos en amor, como Él lo hizo. Sus sufrimientos son completados en nuestros sufrimientos, porque en los nuestros el mundo ve los suyos, y así estos tienen el efecto esperado. El sufrido amor de Cristo por los pecadores se ve en el sufrido amor de su pueblo por los pecadores. Es la vivencia real de la palabra de Jesús, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. El punto es que el llevar el Evangelio a la gente, ya sea al otro lado de tu oficina o al otro lado del vasto océano, generalmente requiere sacrificio y sufrimiento, la pérdida de la vida o la negación de la misma. De esta forma, Cristo da a entender que sus salvíficos padecimientos deben ser llevados al mundo a través de los sufrimientos de su pueblo. Ante esto evalúa hoy, ¿sirviendo? Papito Dios, gracias, Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez, Señor, nos enseñas, Padre misericordioso, pero también nos exhortas, Padre amado, a caminar, Señor Padre misericordioso, en la palabra, a vivir la palabra, Padre bondadoso, pero también, Padre misericordioso, a compartirla. Papito Dios, nos hablas del compromiso y el testimonio, Padre misericordioso. Ese compromiso, Señor, que está tan perdido, y ese testimonio, Señor, que tanto ha faltado. Por eso, Padre bueno, y pongo en tus manos esos corazones, Padre misericordioso, que toman, Señor Padre Santo, tu palabra únicamente para el día domingo, olvidándose que son cristianos todos los días. Papito Dios, hoy pongo en tus manos, Señor, todos los principios, Señor Padre misericordioso, para la vida diaria, Padre Santo. No son para de vez en cuando, Padre misericordioso. No son como un plato especial, Padre amado, sino en la comida diaria, Padre misericordioso. Por eso hoy, Padre Santo, te pedimos por esos corazones y por los nuestros, Señor Padre misericordioso, para que andemos firmes contigo, Padre misericordioso, de tu mano bendita, de la mano de tu Hijo, guiados y protegidos por el Espíritu Santo, a la luz de la palabra. Papito Dios, gracias, Señor, por todo lo que has venido haciendo con nosotros, en nosotros y por nosotros, Padre misericordioso. Pero te pido, Señor, que más y más abran sus oídos, Padre misericordioso, y su corazón, Señor, a tu palabra. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy sirviendo. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar si están sirviendo. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestro Twitter, @bernalpastor, o ve a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.